¿Qué es la siembra directa? Consiste en la no alteración del suelo, o sea, labranza cero. En otras palabras, es colocar la semilla en la tierra manteniendo una cobertura de rastrojo y de esta manera estarán todos los nutrientes que ayudarán al desarrollo de los cultivos. Esto corresponde a lo que es la agricultura regenerativa y se caracteriza por 3 pilares fundamentales y una de ellas es no remover el suelo. ¿Y en qué consiste esto? El no mover el suelo es dejar de lado el arado vertedera, el arado de disco, el rastrón, lo que anteriormente se decía para aflojar el suelo y sobre todo para el control de las malezas y de tal manera a realizar la siembra. Pero eso nunca hemos considerado su efecto nocivo para el tema de la fertilidad como un sistema de producción por el tema de los procesos de erosión que generaba y por el otro lado también de la alta pérdida del carbono, o sea, de la materia orgánica del suelo por efecto de las características climáticas que tenemos, ¿verdad? Intensa lluvia, mucha humedad y por otro lado temperatura que facilita la oxidación o el consumo mismo en forma natural por los microorganismos del carbono del suelo, dejándolo en condiciones de menor fertilidad. Al no remover el suelo, por un lado, por el otro lado, sobre que no aceleramos el proceso de la descomposición del rastrojo o sembrando inclusive especies como en el caso de los abonos verdes o plantas de servicio, hace que se incremente la cantidad de carbono en el suelo, sea vía radicular o por descomposición al dejar los rastrojos o la cobertura seca. Una vez que se seca, entra en proceso de descomposición. Pero lo que estamos más aprovechando ahora es ese proceso de descomposición al dejar en superficie, porque nos facilita 2 cosas. Primero, un proceso de agregación superficial del suelo que permite mayor infiltración de agua. Al incrementarse más agua, también se regula la temperatura del suelo. Como todo ser vivo, las plantas también, para el crecimiento radicular, para el desarrollo de la población microbiana que ayuda, ¿verdad? La temperatura es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estabiliza la temperatura, hacer un ropaje, por un lado, al estabilizar la temperatura y también estabiliza la cantidad de agua. Y esa más humedad, ¿qué significa? Que la planta, en vez de evaporarse el agua, se evapotranspira. La planta al transpirar absorbe esa agua y forma más carbono y se genera lo que se llama un círculo virtual de un mejorador de suelo. O sea que se vuelve, como decimos, regenera el suelo, crea condiciones como si fuese en el bosque, ¿verdad? Donde permanentemente se está aportando materia prima para su conversión y eso genera las ventajas correspondientes. Y esas ventajas se aplican en un sistema de producción. Como segundo pilar está la rotación de cultivo. Esta es la práctica de alternar diferentes cultivos en el mismo terreno cada temporada. ¿Y cuáles son los beneficios que trae esto? En primer lugar es mantener la salud de los suelos, evita enfermedades y plagas, también aumenta la fertilidad del suelo, pero por sobre todo evita el agotamiento de los nutrientes, manteniendo el equilibrio en el ecosistema. ¿Qué son lo que le llamamos nosotros plantas de servicio o abono? Son especies vegetales que tienen que crecer, que tienen que desarrollarse, ¿verdad? Y los diferentes tipos que existen cumplen funciones diferentes. Cada planta, hay plantas fijadoras de nitrógenos, hay plantas que facilitan la reproducción de microorganismos, hay plantas que en su descomposición generan o inhiben la germinación de malezas, por ejemplo, que le llamamos efecto alelopático. Otros que reciclan nutrientes debido a su característica de raíces profundas y puede reciclar ese nutriente, incorporarlo en la parte aérea del abono verde y que al descomponerse se vuelve abono, como vulgarmente se dice. Al descomponerse, la formación de aminoácidos pueden, en ese caso, por ejemplo, ser absorbidos otra vez por la propia planta objetivo de la producción.
Ahora ya sabemos sobre no remover el suelo, la rotación de cultivos y nos falta el tercer pilar que caracteriza esta práctica agrícola sustentable y que es la cobertura de suelo. Esto consiste en una capa orgánica que ayuda a mantener y aumentar la población microbiana de la tierra. Así también ayuda a mantener y aumentar la fertilidad, la salud, pero por sobre todo también equilibra la temperatura y mantiene y evita también la erosión de la tierra. Resulta que las plantas, estando vivas o ya estando muertas en su descomposición, tiene un efecto sobre otras plantas. El proceso de la descomposición generan sustancias. Más de 100 sustancias tenemos, ¿verdad? Algunos inhiben la germinación, otros desarrollan malformación en la otra planta, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera eso? Condiciones que malezas no se desarrollan. Pero hay inclusive especies sinérgicas que le llaman, ¿verdad? Que al nacer uno y al crecer con otro, ayuda al otro a desarrollarse mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada especie, un abono verde tampoco actúa solo. Él viene con su sistema de microorganismos que le permite sobrevivir. Y tanto es así que ahora llegamos al mix, le llaman, ¿verdad? Donde se van colocando diferentes especies, e inclusive hasta el girasol, hasta en otros casos algún maíz, etcétera, que formando como le llaman, una mezcla de semilla aplicado en el campo en periodo de tiempo. Esa diversidad no es solamente diversidad de especies, eso implica diversidad de especies, diversidad de funciones, uno es alelopático, otro inhibe, otro favorece. Eso significa también la diversidad de la población microbiana, porque cada microorganismo tiene su sistema de protección, por eso sobrevive, ¿verdad? Porque en el sistema radicular tenemos una población microbiana que defiende del ataque de los descomponedores, una lucha permanente, ¿verdad? Entonces, si empieza a haber cada especie y cada especie con su pequeño ejército de microorganismos, eso hace que se sanite el suelo. ¿Qué es sanidad en el suelo? Equilibrio de la población microbiana. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Dice, tenemos un mix y estoy aplicando menos productos, por ejemplo, defensivos. ¿Por qué? Porque hay mayor sanidad. O estoy aplicando menos fertilizantes desde que uso mix. ¿Por qué? Porque muchas de las especies producen sustancias que disuelven las sustancias minerales y ponen disponibles para las plantas. Entonces, de allí la sinergia o el antagonismo y todo ese proceso ayuda. La agricultura regenerativa no es algo nuevo en nuestro país, ya que se viene practicando hace más de 30 años, que gracias a la dedicación, voluntad y capacitación constante de los profesionales y productores del sector, hoy día podemos decir que Paraguay es líder mundial en siembra directa, con el 98% de la superficie de siembra de soja en la zafra 23-24. En síntesis, la siembra directa ayuda a aumentar la biodiversidad, mantiene la estructura del suelo y sobre todo, como ya sabes, evita la erosión del suelo, manteniendo los nutrientes para el desarrollo óptimo de los cultivos. De esta manera, también un punto muy importante, reduce costos en cuanto a la aplicación de fertilizantes y defensivos agrícolas. Y vos, productor, ya estás practicando la siembra directa en tu campo y vos ya sabías sobre esta práctica sustentable que se lleva a cabo en nuestro país.